Eres un jugador de uno de los mejores juegos de realidad virtual. Sin embargo, un día te enteras que este legendario juego iba a ser cerrado. Por lo que como gran guerrero que fuiste, decides despedirte de todos tus súbditos. Pero ahí de la nada te das cuenta que no puedes salir del juego. Por lo que ahora eres uno de los sujetos más fuertes de este mundo. Joder, yo creo que me pasa eso a mí. El anime comienza explicándonos que existe un juego en donde puedes disfrutar de un mundo como si estuvieses ahí. Este es llamado Yggdrasil. Sin embargo, 12 años después de su lanzamiento, está a punto de ser cerrado para siempre. Pero bueno, por otra parte vemos a un grupo de aventureros combatiendo contra estos enemigos. Estos logran derrotarlos con facilidad, pero en eso a lo lejos ven a este sujeto quien parece ser el boss final. Y en un abrir y cerrar de ojos todos los aventureros habían caído derrotados. Bueno, en un cambio de escena estamos en la perspectiva de un jugador, donde a su lado se encontraba este slime con quien recordaba cómo ha pasado el tiempo. Bueno, ahí mientras hablan vemos que el tipo que parece el boss final resultó ser nuestro prota, Momonga. Pero bueno, ahí el slime se termina despidiendo y se desconecta, quedando nuestro prota completamente solo. Algo enojado, se pregunta por qué nadie había venido al último día del juego, siendo que habían disfrutado de tanto tiempo para conseguir el arma más rotísima del juego. Bueno, por otro lado, recuerda los dos requisitos para formar parte de este gremio. Primero, que su avatar no podía ser el de un humano. Y segundo, que el jugador debía ser un miembro útil en la sociedad. O sea, literalmente todos los otakus para afuera. Bueno, en eso Momonga termina encontrándose con estas personas, que son los NPCs del juego, para luego llevarlos a esta otra sala. Ahí se encontraba esta waifu, quien es la NPC más fuerte del lugar. En eso el prota aprovecha de ver su configuración, donde, bueno, decía que era una cochina, cosa que el prota termina cambiando a que esta estaba enamorada de él. En fin, tras esto Momonga ya se prepara para dejar el juego, cuando de pronto vemos como una especie de contador de tiempos comienza desde cero. Ahí el prota lo vemos medio sorprendido, pues pensaba que los programadores habían retrasado el tiempo de que se cerrase el juego. Pero realmente algo más extraño ocurría, pues este no podía acceder a los ajustes del juego. Y no solo eso, sino que la waifu de antes comienza a hablarle. Esto lo sorprende aún más, pues los NPC no hablan por cuenta propia en este juego. Bueno, ahí el prota sigue recopilando información, dándose cuenta que ahí tiene el control de su arma rotísima. Luego vemos que habla con este tipo que se llama Sebas, uno de los guardianes del lugar, a quien le pide junto a los demás NPCs que vayan a diferentes zonas de la tumba de Nazarick a investigar que todo esté en su lugar. Así que una vez que queda solo con la waifu, le pide que se acerque a él, lo que lo deja re loco, pues también se fija que puede oler a la waifu, cosa que bueno, no se podía hacer en el juego antes. Así que nada, vemos que sigue testeando y termina tocando a la waifu, lo que medio que la deja sonrojada, pero bueno. Tras esto Momonga le pide a la waifu que junte a todos los guardianes del lugar y que se presenten en el coliseo en una hora más. Tras esto vemos como el prota tiene la habilidad de teletransportarse gracias a sus anillos, pero bueno, llega a esta especie de coliseo, donde se termina encontrando a este chico llamado Aura. Él es uno de los guardianes del sexto piso, y bueno, tras charlar un rato con él, termina preguntando por su acompañante, donde Aura lo llama y aparece esta chica red tierna llamada Mare. Allí ella se da cuenta de que Momonga trae consigo el arma rotísima, cosa que medio que emociona al prota y termina hablando de la poderosa que era esta arma por más de como que 20 minutos, pero bueno. Ahí le dice a Aura que quiere poner a prueba su arma, así que termina preparando unos muñecos a los cuales termina tirándole un poder de fuego que se nota al instante que está muy OP, y en eso el fuego pasa a ser una bestia gigante que tiene pinta de ser difícil de derrotar, ¿no creen? Yo creo que sí. Así que bueno, Momonga les dice a Aura que combata contra la bestia de fuego, cosa que hace bastante contento, demostrándonos que a pesar de que la bestia sea poderosa para ellos, no es la gran cosa para estos, o sea, literalmente estos también están rotísimos. En eso, mientras Momonga los observa, habla con Sebas, quien le reporta que ha visto algo raro, así que también le dice que se presente ante los demás. Bueno, así es como vemos llegar a todos, los cuales se van presentando uno a uno, acabando con la frase Onmi no Maini. 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 Que bueno, significa me inclino ante el ser supremo. Y bueno, mientras pasa todo esto, el prota reflexiona que a pesar de que pueda usar magia como en el juego, muchas de las reglas han cambiado. Y bueno, está de más decir que los NPCs también. Así que bueno, volviendo con los súbditos, Momonga les agradece porque estén ahí, a lo que la waifu Albedo le dice que no le agradezca, pues realmente ellos son los que le deben lealtad eterna. Y bueno, en fin, la cosa es que tal como dice el prota, la tumba de Nazarick se encuentra en una situación desconocida. Ahí Sebas le cuenta lo que observó en las cercanías del lugar, y esto fue nada más ni nada
menos que pastizales, diciendo que no se parece en nada al lugar en el que siempre se ha encontrado Nazarick, además de decir que no vio ni un rastro de enemigos ni tampoco de humanos, dándole a entender al prota que la tumba de Nazarick había sido transportada a un nuevo lugar. Ahí el prota les da unas cuantas tareas a sus súbditos, además de pensar junto a Mare la forma de ocultar la tumba de Nazarick. Esta le dice que no tiene la suficiente magia para ocultarlo, pero que sí podría terminar camuflándolo con muros de tierra. Es así como terminan ideando una estrategia. Esta sería formar varias montañas por todo el lugar, y de esta forma Nazarick pasaría como una más del montón. Y bueno, tras esto el prota le pregunta a cada uno qué es lo que piensan de él. Una pregunta media rara, pero ahí todos le van hablando, mostrando así un gran respeto hacia el prota. Donde que si esta waifu dice que es una belleza, que si este tipo que parece insecto dice que es el más fuerte, y bueno, la waifu Albedo que dice que es el hombre que ama. En fin, una vez que terminan todos de hablar, el prota se va del lugar, pues realmente había quedado exhausto de tanto halago, que ni siquiera sabes de dónde le habían sacado tanto respeto, pero bueno. Volviendo con los guardianes, vemos que Albedo se pone re contenta al ver lo humilde que es el prota. Además le pide a Sebas que si su amo Momonga-sama llegase a necesitarlo, que le avisara, pues iría corriendo a verlo. En eso también vemos que esta waifu llamada Shelter estaba media rara, pues bueno, seguía arrodillada, y esto se debía a que se había mojado de la emoción al ver al prota. Esta tipa es una cochina. En fin, tras esto ambas waifus medio que se pelean por el amor del prota. O sea, literal solo basta con mirar sus caras, o sea, ¿qué carajo? Bueno, en eso el de lentes dice que le resulta interesante todo esto, pues realmente si a Momonga se le ocurriese irse por un tiempo, o bueno, le pasara algo, tendría que haber un descendiente al trono. Y a palabras de Mare, lo mejor sería que el prota tenga un hijo con alguna de las dos waifus, por lo que ahora la pelea gira en torno a quién de las dos sería la primera mujer del prota. En fin, o sea, estas waifus no tienen remedio. Así que nada, en un cambio de escena vemos al prota practicando con la espada. Ahí nos dice que ya lleva 3 días en el juego, y ha notado que tiene unas cuantas cualidades como no sentir miedo, hambre ni sueño. En eso se cambia de armadura rápidamente, y a pesar de que esta sirvienta le dice que no es buena idea salir solo, a este le vale madre si se teletransporta al primer piso. Ahí se encuentra el de lentes, que lo termina acompañando afuera, donde una vez observa el cielo saca un talismán que le da el poder de volar, llegando a más allá de las nubes, para terminar presenciando la luna en su máximo esplendor. Ahí se da cuenta que tal vez con esta oportunidad que se le ha dado, podría conquistar al mundo, e irse de lugar en lugar propagando el nombre de Momonga. Bueno, en eso el prota ve que Mare ya había empezado a tapar Nazarick con tierra, demostrándole que sabe lo que hace. Ahí este se termina acercando a ella, aunque realmente es él, pero se viste de mujer, no me preguntan por qué. Le termina agradeciendo por su gran trabajo, además de darle un anillo de nivel supremo, con las que podría realizar unas cuantas cosas de forma mucho más sencilla. Y bueno, justo en eso también aparece Albedo, que en medio que se había dado cuenta que le dio un anillo a Mare, así que también le da uno a ella, como forma de gratitud por su lealtad. Donde bueno, una vez que se va la waifu grita de felicidad. Y por otro lado, en esa misma noche, vemos como un tipo con armadura da la orden de atacar la aldea, además de decir que se lleven a las bestias. Bueno, así pasa otro día y vemos a un grupo de caballeros en camino hacia una aldea, pues querían salvarlo de los malotes, pero lamentablemente gente llegan tarde, pues la aldea ya había sido completamente destruida. Bueno, ahí vemos que el compañero del líder le dice que no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en rescatar estas aldeas, por lo que él dice que lo mejor sería volver a Rantel, aunque ahí el líder le cuenta que él provenía de una aldea como esta, de origen muy humilde, y que además siempre había deseado que algunos caballeros lo hubiesen ayudado, y como nunca ocurrió, él decidió ser el primero en intentarlo. Y bueno, tras esto vemos que el prota intenta usar un mapa, aunque medio que no le sabe usarlo, así que nada, después de un rato lo termina aprendiendo a usar, y ahí rápidamente observa una aldea que está siendo atacada. Vemos que Sebas le pregunta qué iba a hacer, pero Momonga le dice que nada, pues no tendría ningún beneficio, aunque ahí el prota recuerda como hace mucho tiempo atrás iba a ser atacado por un grupo de jugadores, cuando de la nada llega este man y lo salva. Así que es así como se arma de valor y le dice a Sebas que iría al pueblo, así que cuide el lugar. Y bueno, también le pide a la waifu Albedo que vaya. Es así como vemos una mujer con su pequeña hermana, las cuales estaban acorraladas por unos malotes, pero ahí llega como todo un pro nuestro prota, usando una habilidad rotísima con la que acaba rápidamente el enemigo. Y de hecho estaba probando habilidades porque con el otro se lo carga con unos rayos.
O sea, literalmente este tipo va sobradísimo. Bueno, es así como este termina invocando una criatura gigante, a la que le da la orden de que solo atacase a los tipos con armadura. Y en eso igual aprovecha y le da a la waifu una poción de sanación. Pero medio que esta no le tenía confianza, aunque ya al darse cuenta de que si la sanó le agradece y le pregunta su nombre, diciendo que él es el gran Ainsulugon. Y bueno, tras esto vemos a la invocación del prota haciendo de las suyas, pues termina acabando con los malotes sin problema. Y cuando ya quedaban unos pocos enemigos, el prota les perdona la vida, pero les dice que vayan a darle un mensaje a su rey, y es que si volvían a atacar, él llevaría la perdición al reino. Y bueno, tras esto, vemos que para que los aldeanos no le tengan miedo o sospecharan de él, decidió pedirles dinero a cambio de la ayuda que les dio, cosa que los dejó bastante tranquilos y alegres. Y en eso también logró conseguir más información acerca de los reinos, donde ahí nos explican que existen prácticamente 3 reinos, pero habían 2 que se lo pasaban en guerras. Estos eran Stice y Baranhaut, pero había uno que siempre estaba entre medio de ambos, el cual era llamado Teocracia Slain. Así que nada, y el prota medio que se forma sus teorías de los ataques, diciendo que puede que todo esto haya sido organizado justamente por el tercer reino, Teocracia Slain, el cual, aprovechando que no está en guerra directa con ninguno de los dos, hizo un ataque para que las aldeas pensaran que el enemigo era el de siempre, confundiendo así toda la guerra. Y bueno, en fin, tras esto el prota decide ir a la ciudad más cercana, llamada Rantel. Ahí, por cierto, también encontrará aventureros, como un dato extra. Aunque bueno, ya de camino ve como todos los aldeanos velaban a sus familiares caídos en batalla, diciéndose a sí mismo que podría revivirlos con magia, pero que sería ya demasiada intervención por parte de una sola persona. Y bueno, ahora sí, cuando ya estaba por irse, vemos que los aldeanos le avisan que unos caballeros se dirigían a la aldea. Ahí vemos que el prota los recibe, donde, bueno, esto se trataba del caballero del principio, el cual al enterarse de todo le agradece a Momonga por su ayuda, aunque en eso otro soldado avisa que otros enemigos se dirigen hacia la aldea. O sea que en otras palabras parece que no les bastó los madrazos del prota. Bueno gente, antes del desmadre vemos a este señor y a este rubio en una especie de iglesia. La cosa es que al soldado se le da la misión de eliminar al guerrero más fuerte de Stice. Además le entrega un cristal que al parecer tiene un gran poder. Y ok, en un cambio de escena, el prota habla con el líder de los caballeros, con quien intenta entender por qué no solo habían llegado más enemigos, sino que ahora estos eran magos. En fin, tras analizarlo un poco, llegan a la idea de que a quien buscan es al líder, pues él es uno de los guerreros más poderosos del reino. Y bueno, vemos que este le pide al prota que si le puede contratar, pero este le dice que no. Aunque bueno, esto no enoja al man. De hecho, le agradece mucho por haber salvado a la aldea de los otros malotes. Así que antes de que parta el desmadre, el prota le regala una especie de amuleto al guerrero, deseándole así mucha suerte al man. Así es como junto a sus soldados se dirigen hacia el enemigo. Pero una vez llegan a ellos, el guerrero se baja de su caballo mientras que los soldados se alejan. Donde, bueno, todo esto era parte del plan, pues realmente su vida la había sacrificado por los demás. Pero de la nada sus soldados vuelven, diciendo que no le iban a abandonar, cosa que lo alegra y así comienza a sacar sus habilidades especiales, con la que va derrotando a esta especie de centinelas, pero sus aliados son cada vez menos, y cuando ya parece que habían acabado con todos, el enemigo vuelve a invocar más centinelas. O sea, prácticamente este man está en la F. Bueno, ahí vemos que ya estaba literalmente en el piso, pero este de la nada saca fuerza y no se rinde ante su enemigo. Pero ahí el rubio se burla de él, diciéndole además que a los aldeanos los haría puré al acabar con él. Pero justo en ese momento el guerrero escucha una voz del prota, quien le dice que es hora de cambiar, cuando de la nada el men se transporta a donde estaban los aldeanos, dándose cuenta que había sido gracias al talismán que le regaló el prota. Y bueno, es así como ante los enemigos aparece el prota, diciendo que él es el mismísimo Ainsulugon. Pero no solo eso, sino que le da 2 opciones: o le entrega su vida sin resistirse, o de lo contrario lo llevaría por el camino del dolor. Ahí obviamente el rubio no le hace ni fruto caso y comienza a mandarle ataques, que obviamente el prota los para sin problema, diciéndole que ya le había advertido, por lo que ahora comienza lo chido, gente. O tal vez no tanto, ya que en serio el prota está muy roto y de una sola habilidad destruye a todos los enemigos. Pero bueno, ahí los magos enemigos siguen intentando herirlo, pero este lo repele todo. Y bueno, ahí de pronto el prota medio que le tiraron un ataque y lo termina esquivando al Bedo, aunque ahí este le dice que no era necesario que le interfiera, pues esto era solo un chiste para él. Así que nada, el rubio no le queda de otra que usar el cristal que le habían dado, invocando hacia un centinela pero gigantesco, el cual era de clase 7, por lo que ya con esto sería imposible que sobreviva, ¿no? Pues no. De hecho, el prota se termina riendo de lo insignificante que era el poder del enemigo.
よいアルベド。 Por lo que de la nada usa otra habilidad y manda a mimir al enemigo. Pero ojito que la cosa no acaba aquí, pues ahí ya bien de noche el prota habla con Albedo, quien dice que su señor es todo un maldito genio. Ahí le pregunta a él por qué no acabó con el rubio, pero este le dice que más que nada es porque aún no saben el verdadero poder que tienen los demás, por lo que de ahora en más irían siempre a la defensiva, y pensando que el rival es más poderoso. En fin, es así como Ainz, porque sí, ya no es Momonga sino que Ainz termina reuniéndose con todos en Nazarick, donde ahí le cuenta todo sobre su cambio de nombre, y de esta forma nuevamente todos los guardianes le ofrecen su eterna lealtad. Y bueno, ya en un cambio de escena vemos al prota junto a la waifu Albedo, quien le informa que no han encontrado mucha información en las cercanías de Yggdrasil, donde por otra parte la waifu le pregunta qué harán con la aldea que salvó, a lo que nada, pues el prota le dice que mantendría las amistades con ella. En eso el prota muy pendejo le dice a la waifu que los sentimientos que tiene hacia él no son reales, a lo que bueno, ya prácticamente le dice que le vale remil madres y que lo seguiría amando. En eso la waifu Jalter llega al lugar, quien dice que vino a ver a la gran belleza del prota, aunque ahí Albedo directamente le dice que se vaya pues estaban hablando de cosas importantes. Bueno, realmente no, pero bueno. Ahí realmente Jalter le dice que Seba se estaba preparando para una misión, por lo que iría con él, y pues estaría fuera de Nazarick por un tiempo. Tras esto, en un cambio de escena ya vemos al prota con su armadura de caballero, llegando a un bar de aventureros. Ahí pide una habitación para pasar la noche, mostrándonos además que ahora el prota es un aventurero de categoría bronce, o sea, la más mala. Pero ahí de la nada lo molestan unos aventureros, aunque el prota no se anda con mamadas y lo manda a volar rápidamente. Pero el problema es que en eso le terminó rompiendo una poción a esta waifu, la cual se remolesta con el prota pues recién había logrado tener la poción ese mismo día, así que le dice que tendrá que pagarle lo que había costado. Pero como el prota no tenía dinero, le ofrece una poción de las suyas, lo que re sorprende a la chica y bueno, lo acepta. Luego de esto y ya en su habitación, el prota le dice a su waifu acompañante Nave que lo llamase Momon en todo momento, y que aparte de esto no se las dé de superior ante los demás, pues como ya les decía son categoría noob. Y bueno, por otro lado idean el plan de ir subiendo de categoría para así poder ir obteniendo más información del mundo. Y bueno, esa misma tarde vemos a la waifu de la poción, la cual llega a una tienda donde la recibe este chico llamado Finria Balear. Ahí le pide que evalúe la poción, la cual se la lleva rápidamente a su abuela. Esta por cierto era la mejor farmacéutica de Rantel, la cual termina dándose cuenta que era una poción de curación muy OP, pues era de clase 2, siendo así un objeto muy raro, tanto que habría gente que llegaría a matar por ella, así que la abuela le ofrece comprársela, cosa que bueno no convence a la waifu, así que la abuela le termina ofreciendo otro trato. Y bueno, ya en un nuevo día vemos al prota eligiendo una misión, pero para nuestra sorpresa ni él ni Nave sabían leer el idioma, así que eligen una al azar, aunque bueno se equivocan y toman una de nivel ultra avanzado, aunque ahí el todo confiado le dice a la chica que le harían igualmente, pues tenían el nivel para poder hacerlo sin ningún problema. Pero la señorita le dice que bueno va contra las reglas, así que el prota aprovecha el bug y le pide que le dé la misión de más alto rango de bronce. Y justo en eso un grupo de aventureros le dicen al prota que se le interesaría unírseles a ellos, y tras esto los vemos a todos reunidos. Ahí los aventureros se presentan. El líder es este man llamado Peter, luego este pelirrubio que se llama Lukrut, este barbudo llamado Dine, y el prodigio del grupo es este joven llamado Ninja. Ahí nos dicen que él era un genio pues tenía la habilidad de aprender magia muy rápido, siendo bastante reconocido entre la gente de la ciudad. Pero ahí le dicen que había otra persona recontra famosa, el conocido Balear. Este era el nieto de la famosa farmacéutica y tiene la habilidad de usar todos los objetos mágicos a su voluntad, lo que hace que Nave le diga al prota que podría ser muy peligroso. Pero bueno, por otro lado el prota se saca su casco para que el grupo de aventureros lo vean y pues no sospechen nada de él. En eso Lukrut aprovecha el bug y le habla a la waifu Nave, diciéndole que se había enamorado de ella a simple vista, pero esta lo termina insultando y diciendo que ni en sus sueños estaría con él. Bueno, tras esto cuando ya el grupo se iba del lugar, es llamado por el mismísimo Finria Balear, quien le pide al prota sus servicios, pero este no lo acepta pues ya tenía una misión pactada con el otro grupo, pero igualmente escucha lo que tenía que decir. Ahí este le pide que lo proteja pues necesitaba ir al bosque a recolectar unas hierbas, donde bueno tras conversarlo bien el prota decide aceptar, pero con la condición de que el grupo entero vaya con él, lo que no es problema para el joven. Y bueno, en eso y ya de noche vemos a esta waifu que no tiene ninguna buena pinta llegar a una especie de catacumbas, donde termina hablando con este viejo que al parecer es un antiguo hechicero muy poderoso, donde estos ahí idean un plan
plan bastante malvado. Bueno, es así como comienza la aventura, pues ya podemos ver al grupo en pleno viaje. Aunque en eso Finria le pide si por favor podrían hacer un descanso. Así que nada, se detienen un rato y en eso vemos que el rubio anda ahí intentando ligar con la waifu nave, pero estas no le dan ni una bola. Aunque por otro lado terminan hablando que en este bosque se encontraba, como por así decirlo, el rey del bosque. Este era una criatura muy sabia y también muy poderosa. Esta bestia era plateada y de 4 patas, con una cola que era como la de una serpiente. Y bueno, ok, pasando a otra cosa, vemos al man de lentes entrando a la habitación del prota, donde se encontraba la waifu Albedo. Que bueno, mejor no hablemos de qué estaba haciendo, porque es una cochina. En fin, sigamos. Y volviendo con los aventureros, ahí el prota aprovecha de obtener un poco de información sobre la magia. Y ahí también nos dice que es medio raro que en este mundo sea de la Edad Media y que además se sepa magia tan avanzada. Pero, en fin, son cosas del anime. Ahí también el pinche pelirrubio sigue molestando a la waifu nave, diciendo que siempre anda muy apegada al prota, por lo que probablemente sean pareja. Pero ya ahí la waifu explota y dice que eso es imposible, pues él ya tenía su waifu Albedo, lo que molesta al prota, pues no quería revelar información sobre él. Ahí los demás le piden perdón porque el rubio sea tan tocapelotas. Así que nada, tampoco es que hayan peleado mucho, pero sí, ya se había puesto tenso el ambiente. Bueno, en eso y de la nada el rubio escucha que se aproximan enemigos, donde ya rápidamente los vemos venir. Ahí los aventureros idean un plan y se distribuyen sus roles, aunque el prota, como todo un macho pecho peludo, atacaría en primera línea, caminando bien chill hacia el enemigo, mientras los demás combaten. Y cuando se le viene el primer enemigo, pues ¡pum! O sea, lo manda para el lobby. Y así con todos realmente, sorprendiendo a todos por su gran habilidad, además de hacerles pensar que podría ser ya parte del rango más alto de aventureros. Es así como tras acabar con el combate, vemos que el de barba sana a sus aliados y el joven prodigio recolecta algunas partes de los enemigos para luego poder reclamar recompensas en el gremio. Ahí todos alaban al prota por su gran poder, pero como él es re humilde, les dice que ellos con un poco más de experiencia podrían llegar a ser como él. Vamos, o sea, ni en su sueño, pero bueno. Tras esto pasa la noche y todos preparan comida, aunque ahí el prota y Nave no comen nada, pues a ver, o sea, gente, el prota es un esqueleto, la comida se les caería al instante. Así que nada, o sea, les dicen a los demás que tienen una creencia con la que no comían frente a las demás personas al haber acabado con la vida de un enemigo recientemente. Bueno, en eso todos se divierten y la pasan bien, cosa que le recuerda al prota que él hace mucho tiempo atrás igual formó un grupo de amigos, diciendo incluso que cuando él era débil, una persona lo salvó, y a partir de ahí formó su grupo, diciendo que nunca olvidará los días que pasó con ellos. Ahí Ninja le dice que en el futuro más que seguro que encontrará nuevos amigos como ellos, cosa que el prota le dice que eso nunca pasará, donde ahí se levanta del lugar y bueno, se va a tomar un poco de aire a solas. Ahí rápidamente Ninja se siente algo culpable, pues no quería que se molestase, y no solo eso, sino que él sabía lo que era perder a un ser querido, por lo que no sabía por qué había dicho algo así. Y ya por otro lado vemos que el joven Finria estaba bastante interesado en el prota. Al principio solo se sorprendía por su nivel de poder, pero luego comenzó a preguntar por cómo era su rostro y demás cosas, lo que, bueno gente, o sea, para mí es algo sospechoso. Pero ahí el chico se sincera y les dice que hay una chica en el pueblo, y pues no le gustaría que se enamorase del prota. Esto obviamente pone curiosos a todos en el grupo, donde le terminan preguntando por cómo era la chica que le gustaba. Y bueno, ya en plena noche, vemos a la malota de la vez pasada, la cual andaba buscando información sobre el joven Finria y esa poción que había conseguido la abuela. Bueno, al final termina acabando con el man, que estaba interrogando. Pero lo raro aquí es que este vuelve rápidamente a la vida. Por otro lado, la waifu nuevamente va a las catacumbas, donde termina hablando con el viejo, que le dice que él hace tiempo que lleva esperando el día para hacer una especie de ritual en el que convertiría toda la ciudad en no muertos, lo que nos deja con bastante intriga de lo que pueda ocurrir. Bueno, tras esto en un cambio de escena vemos que Ninja le pide disculpas al prota por lo de la otra noche, aunque por otra parte ahí comentan que tienen que ir siempre con precaución, pues en cualquier momento podría aparecer un dragón que los mande a la F, donde en eso el prota le pregunta a Ninja, un poco para hacerse el buena onda, por un tipo de dragón en específico, haciendo así que su relación mejore un poquitito. En fin, tras esto vemos cómo se aproximan a la aldea, aunque ahí la zona estaba protegida por una especie de barreras, en donde hay unos ogros protegiendo la entrada, así que nuestros aventureros ya se preparan para agarrarse a madrazos, pero al final uno de los otros les dice que realmente ellos prefieren evitar pelear, y justo ahí aparece una waifu que esta se llamaba Henry, la amiga que le gustaba a Finria. Ojito. Bueno, así vemos a ambos charlar un rato, donde Finria se entera del ataque que tuvo la aldea, y el muchacho le iba a decir que la iba a apoyar para siempre, pero la waifu se adelanta y dice que todo iría bien, pues bueno, está junto a su hermana, donde ahí el chico muerto de vergüenza
confianza le dice que él hará todo lo posible para ayudarla, aunque este le responde que tiene mucha suerte de tener un amigo como él. Un amigo. Sí, gente, eso me dolió hasta a mí. Bueno, ahí la waifu le explica de dónde salieron los duendes, diciéndole que un día apareció este hombre llamado Aizu-Gon. Bueno, y el pibe le intenta sacar información sobre ese héroe, y entre eso se entera que tenía un gran poder de magia, y que podía sacar pociones de nivel avanzado. Y que también andaba junto a una waifu con armadura llamada Albedo. Y bueno, ese detalle fue con el que terminó de enterarse de que Aizu-Gon era nada más ni nada menos que el mismísimo Momon. Y bueno, sin decir más, Finria sale corriendo a buscar al prota, el cual se encuentra observando a los aldeanos, y como estos han ido mejorando sus habilidades con los arcos. Pero rápidamente aparece el pibe con quien le pregunta directamente si él era Aizu-Gon, a lo que este le dice que no. Pero nada, o sea, el chico le dice que estaba bien con que quiera ocultarlo, así que solo le agradece por haberla salvado a la aldea, diciéndole que siempre le estará en deuda por haber salvado a la chica que amaba. Bueno, tras eso el chico le dice que él realmente le había estado ocultando algo, y es que lo había contratado porque quería conocerlo, pues se había enterado de que él fue la persona que le dio una poción de nivel avanzado a una waifu, así que quiso contratarlo para que una vez lo conozca, bueno, pueda aprender a hacer esa poción. Ahí Ainz le dice que esa información podría utilizarse para cosas malas, pero el chico le dice que realmente él solo lo hace para aprender algo nuevo. Así que nada, una vez que el chico se va, la waifu Nabe le pide disculpas al prota por su error de haber hablado de más. Ahí este intenta acabar con su vida, pero el prota la detiene diciéndole que de ahora en más solo deberá de aprender de sus errores. Y ok, tras todo esto pasamos ahora sí a lo chido, pues por fin nuestro grupo de aventureros llegaron al bosque, en donde Finria recolectaría las hierbas, pero el problema aquí es que el rey sabio del bosque podría atacarlos en cualquier momento. Ahí Finria le dice que por favor no mate a la bestia, pues esta protegía la aldea, ya que los enemigos que están en el bosque temen de salir y que los ataque el rey del bosque. Así que nada, el prota, como es todo un crack, le dice que no acabará con él ni nada, donde es así como comienzan a buscarlo primero. En eso se encuentran ahora en el bosque. Aquí nuestro prota le pide que busque a la bestia y la llevase hacia ellos. De esta manera es como comienza su búsqueda, donde bueno, después de un rato logra encontrarlo en una cueva, en donde con una especie de aroma raro despierta al rey del bosque para que lo persiguiera. En eso vemos que los aventureros saben que algo grande se aproxima, así que el prota les dice que se vayan del lugar y que él se encargaría, donde de pronto termina viéndose la silueta amenazadora de la bestia, la cual con una voz bastante peligrosa les advierte que se vayan, pero el prota le dice que obviamente no lo haría. Y es así como terminamos viendo que el gran rey demonio era un hámster. Espera, ¿cómo? Sí, gente, esto rápidamente decepciona al prota, y este le dice que uno de sus antiguos compañeros tenía a un hámster de mascota, lo que sorprende mucho a la bestia, y le dice que por favor le diga dónde encontrarlo, pues nunca había visto a una criatura como ella en toda su vida. Y bueno, la cosa es que el desmadre iba a comenzar, pero ahí el prota Aizu-Gon le lanza como una especie de aura de desesperación que le produce mucho miedo al hámster, haciendo que este caiga rendido al instante. Y bueno, tras esto vemos que los aventureros ven lo que ocurrió y cómo logró domar al mismísimo rey del bosque. Ahí el joven Finria aprovecha de suplicarle que si se podía unir al grupo, pero este, después de pensarlo un poco, le dice que no, volviendo todos así a la ciudad, donde bueno, el joven iba llegando a su casa, pero le extraña que su abuela no estuviese en el lugar, cuando de pronto se encuentra con esta waifu malota. Sí, gente, como escucharon, la waifu loquita estaba en la casa de Finria. Ahí vemos que todos los aventureros le intentan defender, pero la waifu dice que solo necesita al chico, pues él es quien puede utilizar cualquier tipo de magia, y bueno, hay una en específico que quería usar, y era invocar a un pinche ejército de zombies. Ahí los demás le dicen a Ninja que huya con el pibe, pero es demasiado tarde, pues vemos que este viejo llega al lugar. Y bueno, en un cambio de escena, el prota, quien recién había terminado de ponerle nombre al rey del bosque, quien bueno, ahora se llama Hatsuke, ve que varias personas se sorprenden de que la criatura hablara, pero justo ahí aparece la abuela de Finria, quien bueno, luego de charlar un rato con el prota, se van juntos a buscar al muchacho, pero al llegar al lugar al parecer no había nadie, donde ahí el prota nota que algo anda mal, y tras buscar mejor termina encontrando a todos los aventureros convertidos en zombie. Ahí acaba con ellos rápidamente, para luego encontrar a Ninja, quien realmente no era un chico, sino que siempre ocultó que era una chica, para poder pertenecer al grupo. Todo esto obviamente molesta al prota, pero le dice a la abuela que está de suerte, pues estaba frente al hombre más fuerte de la ciudad, así que le dice que podría rescatar a su nieto, pero que le costaría muy caro. Ahí la abuela le dice que cuánto quiere, pero él le dice que todo, donde vemos que esto deja a la abuelita algo dudosa, y esto se piensa que el prota es un demonio, pero bueno, al final sí acepta. Así que nada, rápidamente el prota se pone a planear el rescate. Primero vemos que sacan muchos pergaminos con los que termina dando con la ubicación de Finria. Este era un cementerio a las
las afueras de la ciudad. Y ahí en otro cambio de escena vemos a los soldados que protegen la zona, cuando de la nada se fijan que vienen muchísimos no muertos. Estos rápidamente comienzan a cruzar la muralla, pero cuando ya la cosa se iba poniendo fea llega Momon. Y bueno, o sea, al principio los soldados vieron su placa de bronce y pensaron que no sería de mucha ayuda, pero ahí de la nada aparece un enemigo gigante, el cual es atravesado por la espada del prota y cae al instante, para luego seguir atacando a los demás, cosa que hace rápidamente, pues ahí los guardias nos dicen que probablemente presenciaron a uno de los héroes más poderosos que existen. Y bueno, volviendo con Momon, este sigue avanzando por la zona, derrotando a varios enemigos, hasta llegar con el viejo que estaba junto a varios tipos, quienes parecieran que estaban enfocados en un ritual. En eso vemos que aparece la waifu loquilla, quien les pregunta cómo lograron llegar, a lo que Momon le dice que fue por las placas de aventurero, revelándonos así que la waifu llevaba consigo muchas placas de sus víctimas. Así que nada gente, el prota le dice a la waifu Nave que se encargue del viejo, mientras que él se agarraría a madrazos con la loquilla. Ahí esta le pregunta por qué no se mostraba triste por perder a sus amigos, a lo que el prota le termina diciendo que ellos eran solo un medio más para enaltecer su nombre. Bueno, en fin, la cosa es que nuestro pibe le termina diciendo que le daría ventaja en el combate, pues él, aunque suceda cualquier cosa, nunca iría en serio. Y ok, ahora pasamos con la waifu Nave, a quien se le viene complejo al parecer, porque el viejo este con su esferita que tiene invoca un dragón gigantesco. Pero no solo eso, sino que el dragón tiene la particularidad de ser inmune a la magia, así que no le queda de otra que combatir cuerpo a cuerpo. Ahí rápidamente le da un fuerte madrazo al dragón, pero el viejo medio que le mete hechizos para darle aún más poder a la bestia, a lo que la waifu le responde igual, pues se mete hechizos de protección. Pero la cosa se pone más complicada aún, pues el pinche viejo termina invocando a otro dragón, por lo que ahora sí que sí se le pone más complicada la cosa a la chica. Pero bueno, ahora volviendo con el prota, este seguía ahí bastante chill, pues hasta el momento no había complicación alguna, hasta que ya la waifu loquilla se pone más seria y comienza a atacar más rápido, aunque bueno, le pega en la armadura pero no le hace ni cosquillas. En eso medio que el prota se harta de esperar y le pega un grito a la waifu Nave diciendo que puede usar su máximo poder, donde ahí esta por fin activa su modo P, utilizando poderes como teletransporte, además de ahora tener su armadura y armas más rotas, con las que prepara un hechizo de magia, a lo que el viejo le dice que no le servirá de nada pues los dragones eran inmunes, aunque ahí el detalle es que eran inmunes hasta el nivel 6 de magia, y la waifu tenía un más nivel, así que de un solo hechizo manda palobe a los dragones y al viejo. Y ojito con el prota, que en eso la chica malota le logra clavar sus cuchillas en el casco del prota, pero ahí este revela su verdadera forma, además de agarrarla con sus manos, para así de esta forma de una vez por todas acabar con ella. Y todo esto para finalmente encontrar al Finria y llevarlo de vuelta a la ciudad. Y bueno, ya en un cambio de escena vemos a esta chica reclamar por la comida del lugar. Además ahí le pide a Sebas y a este hombre que no había visto antes que preparen todo para irse lo antes posible del lugar. Ahí rápidamente Sebas habla con la mujer, la cual le pide perdón por tratarlo así frente a los demás, ya que bueno, todo esto es actuado, pues resulta que están en medio de una misión, donde al parecer este sujeto desconocido anda planeando algo malo en contra de la mujer. Y bueno, ahí ya vemos que van en el carruaje, donde por cierto iba también la waifu Shelter. Ahí Sebas le pregunta acerca del por qué no tenía buena amistad con Aura, aunque ella le dice que no era así, sino que el ser que había creado a la waifu había determinado que la relación entre ellas no sería muy buena. Esto medio que no lo entiende Sebas, pero ahí le cuenta que una vez escuchó hablar al prota y a su creador, y había llegado más o menos a entender esas conclusiones. Pero bueno gente, ahí de la nada vemos que las waifus son llamadas a que salgan del carruaje por este grupo de hombres, los cuales obviamente cosas buenas precisamente no iban a hacer. Pero ahí rápidamente la waifu Shelter la manda tremendo corte al man, acabando con él en un instante. Es así como comienza el desmadre, donde una vez acaban con todo, Seba junto a los demás dice que ya no tienen mucho más que hacer ahí, aunque por otro lado la waifu había encontrado información acerca de que había un hombre bastante poderoso por la zona, así que decide ir a buscarlo y enfrentarlo. Este hombre se llama Brain, el cual una vez se entera de que la estaban atacando se le ve muy confiado, donde una vez se encuentra a la waifu se prepara para atacar, usando las mismas habilidades del caballero del principio del anime, pero cuando este lanza su ataque es rápidamente detenido por la waifu, y le dice que ella es mucho más fuerte que él, así que nada, el man no se rinde, y sigue intentando atacar, pero no logra ni un carajos, así que decide huir como toda una rata. Ahí vemos que la waifu se transforma en una criatura recontra fea, la cual ataca a los aliados de Brain, pero finalmente este logra escapar, donde una vez afuera Shelter se encuentra a otros aventureros, a los cuales igual ataca, pero se encuentra con esta waifu que tenía la poción que le había dado el prota. Ahí esta vuelve a su forma normal, y le pregunta de dónde había sacado la
poción, enterándose que el prota se la había dado. Y también de otra info que bueno, no es importante, pero lo que sí lo es que la waifu se entera que había dejado huir a 2 personas, así que manda unas bestias al bosque para que así acaben con ellos. Pero en eso ve una especie de destello de luz, lo cual extraña a la waifu, así que se acerca al lugar, donde vemos que había un grupo de guerreros donde esta chica logra hacerle frente. Pero algo raro ocurre, pues vemos que Shelter medio que termina sufriendo mucho, y así es como ya en un cambio de escena pasamos con el prota, quien está hablando con Albedo, la cual dice que Shelter los había traicionado a todos. Esto obviamente no termina de hacerle sentido al prota, así que decide ir a buscar más información, pues algo muy raro estaba ocurriendo. Y ok gente, ahora pasando con el prota, vemos que este estaba algo molesto, pues estaba viendo la obligación de usar un objeto de nivel supremo para poder liberar a Shelter. Bueno, ahí en eso vemos que Nave lo llama, diciendo que en el gremio de la ciudad lo necesitaban urgentemente, así que este se presenta al lugar. Ahí vemos que el líder del lugar les informa a todos los héroes de alto rango, incluido obviamente nuestro prota, que hace poco habían acabado con la vida de unos héroes en el bosque, y el principal sospechoso había sido una waifu de pelo plateado, la cual pues bueno significaba un peligro, por lo que este man le pide ayuda a los héroes. Ahí el prota, sabiendo que se trataba de Shelter, le dice a los demás que él conocía al enemigo, pues llevaba mucho tiempo intentando cazarlo, pero debido a su inmensa fuerza aún no había podido lograrlo. Ahí medio que un tipo no le cree nada, pero el prota agrega diciendo que él sería el único que podría acabar con él, pues tiene un cristal que invoca un poder de nivel 8, o sea, uno muy pero que muy avanzado. Ahí nuevamente este man sigue sin creerle, así que nada, Ainsu Lugon le dice que si quiere que vaya, pero que le aseguraba que iba a morir. Y bueno, precisamente en un cambio de escena vemos que el man estaba ahí acorralado por el prota y su grupo, donde le terminan dando un buen madrazo que lo manda con Diosito. Esto medio que preocupa al hámster, pero ahí Nave le dice que nada malo le pasará, así que todo tranqui por el momento. Y bueno, ahí vemos que por fin el prota logra llegar al lugar en el que se encontraba la waifu Shelter. Vemos que ahí Albedo intenta hablarle, pero esta se encontraba petrificada. Esto realmente sorprende al prota, pues alguien había utilizado una magia con tal poder que le permitiese dejar paralizada a la waifu sin poder recibir órdenes. Esto obviamente medio que nos da a entender que hay otros jugadores en el mundo, los cuales hicieron esta hazaña. Pero en fin gente, ahí el prota vemos que utiliza un anillo que permitía cancelar el poder mágico que se le puso a la waifu. Sin embargo, cuando esta lo realiza, vemos que nada ocurre. Esto enoja al prota y rápidamente se va del lugar, donde bueno, ahora sí que estaba full enojado, pero se termina calmando y de esta forma recuerda que existen los objetos mundiales. Ahí rápidamente vemos que se transportan a una especie de almacén de tesoros, en donde terminan llegando donde este tipo refachero, el cual era el guardián de la zona. Pero la cosa es que una vez que pasan esta zona, esta vez solamente el prota y Albedo, vemos que ahí se conmemoran las armaduras de quienes fueron sus amigos hace muchos años atrás, y que cuando dejaron de jugar al juego sus objetos quedaron guardados como recuerdos. Pero en fin gente, la cosa es que el gran Ainsu Lugon le promete a Albedo que lograría salvar a Shelter y volver con vida, pues al parecer este tendría que luchar contra ella. Bueno gente, es así como vemos al prota ya prepararse para lo que se viene. En eso habla con Aura y Mare y les dice que se mantengan en el bosque por si vienen enemigos. Sin embargo, si llegasen a aparecer demasiados, que se vayan a Nazarick sin pensarlo 2 veces. Por otro lado, vemos que el de lentes llega a donde se encuentra Albedo. Ahí le dice que qué carajos estaba pensando al dejar pelear solo al prota, pero este le dice que simplemente estaba confiando en su señor. Y bueno, esto hace que el de lentes aún no lo termine de convencer, pero bueno, la cosa es que Ainz por fin llega donde se encuentra Shelter, pero antes de comenzar el enfrentamiento, este se prepara metiéndose como 10.000 hechizos de poder, y de esta forma es como lanza un hechizo de destrucción, con el que medio que activa por fin a la waifu, quien comienza riéndose del prota diciéndole además que será todo un honor derrotar a su señor. Esto medio que la termina confundiendo, pues no entiende por qué le está atacando si sigue siendo su señor, pero la cosa es que se termina autoconvenciendo de que él atacó primero, así que nada, esta lanza el primer golpe, el cual bueno, digamos que salió mal porque el prota tenía muchas trampas en la zona. Es así como luchan por un buen rato, pero cada vez más se le va acabando el poder de magia al prota, que realmente era su única forma de ataque, a diferencia de la waifu que además de magia tenía su combate cuerpo a cuerpo. En fin, luego de otro par de madrazos entre ambos, la waifu termina invocando una réplica de ella misma. Ahí el prota combate contra ella, pero luego de usar sus hechizos que medio tiene forma de reloj, que sinceramente no tengo ni fruta idea de qué sea, pero bueno, la cosa es que logra acabar con la réplica. Y bueno gente, es así como el gran Ainsu Lugon le dice a la waifu que todo había sido tal y como lo había planeado, pues durante la pelea fingió desconocer ciertas habilidades de Shelter. Sin embargo, ahí le revela que todo fue actuado, pues él siempre fue un amigo muy cercano del creador de la waifu, por lo que es una de las personas que más conoce de ella, y es así como este cambia de armadura a una muy OP, siendo
siendo esta la armadura de uno de los guerreros legendarios. Así este comienza a ganar mucha ventaja, cambiando repetidamente de arma cuerpo a cuerpo, logrando así debilitar bastante a la waifu. Sin embargo, la cosa no queda así, pues llega un punto en que la waifu logra darle varios golpes al prota, y con eso consigue recuperar parte de su vida, aunque ahí de la nada suena una alarma, la cual también formaba parte del plan, ya que ahí rápidamente hace un hechizo con el que de una vez por todas logra derrotar a Shalter. Y bueno gente, ya en un cambio de escena, vemos a todos contentos de que el prota haya sobrevivido, pero la cosa no acaba aquí, pues el prota logra revivir a la waifu, y esta a su vez ya no tiene ninguna intención de atacarlo, aunque lo malo de todo es que ella no recuerda nada, por lo que ahora el siguiente paso de esta aventura será vigilar a nada más ni nada menos que Sebas, pues él muy posiblemente sea la próxima víctima del enemigo desconocido que enfrenta el gran Aizu Lugon.